15 de julio del 2020. En la Edad Media, halcones. Después de 1789, palomas. Arendon es el equivalente belga del pueblo holandés Valkenswoord. He aquí que la cetrería, halcones, floreció en tiempos pasados. La gente de aquí era hábil con las aves. Sabían cómo criarlas y cómo entrenarlas. Parece que Carlos V prefería los halcones de Kempik. Cuando el ciclismo se puso de moda, Arendon no tardó en seguirla. Rik van Steenbergen se convirtió en campeón de carreras 3 veces seguidas, que es un récord mundial que comparte con Blinda y Merckx. Henry Jansen viajaba en bicicleta a través del área conocida como los Ocho Cels, porque el nombre de todas las villas termina en cel, en busca de canarios. Era muy aficionado al canto de estas aves y después, cuando se puso de moda, su color también lo fascinaba. Fons y Franz me contaron que su padre había sido un observador muy agudo de canarios. Nunca compraba uno que empezara a desplumarse ya desde la pajarera. Nunca trajo uno a casa del mercado de aves que no cantara o que no hubiera sido pintado. Él sabía cuando no era hereditario el color. Jean Rutwat conoció a un individuo que vendía canarios pintados en el mercado. Uno no podía diferenciarlos de los reales ni con un lente de aumento, pero Brisk podía. Uno no podía engañarlo. Henry Jansen endocrinó con sus canarios y obtuvo el mejor de los resultados de esta manera. Eran los mejores cantores y tenían las plumas más finas. Siempre estaba ansioso de escuchar nuevos consejos y por eso era conocido. No era ciertamente un gran parlanchín y siempre seguía un camino sin desviarse del mismo. Los cantantes, la habilidad más importante es, por supuesto, la habilidad para cantar. Hay toda clase de reglas y regulaciones en lo concerniente a cantar. Con los canarios de color, la variedad del mismo era lo esencial. En esta última categoría también había que seguir la vitalidad y la fertilidad. Si no ponían huevos, ya no se podía seguir. Uno tenía pocos problemas con las palomas en este aspecto. Aparentemente había sido seleccionadas por razas. Frans van Linden, de Herr Street, de Amberes, que se convirtió en amigo del panadero músico Chef Van Doven de Holanda, iba a hacer un estudio acerca de esto después del año 1918. Y lo hizo de una manera nada académica, pero sin embargo casi siempre le pegaba al clavo en la mera cabeza. Los primeros experimentos realizados por Mendel en los 60 del pasado siglo eran en verdad muy primitivos y llevados con orden en comparación con estudios posteriores sobre canarios de color. El trabajo con casos hereditarios sencillos y claramente manifestables. Por supuesto que no sabían nada de esto en Arendon, pero llegaron casi a las mismas conclusiones. Quien quiera que haya conocido a Adrian Jansen, bien podía descubrir en él los rasgos de su padre. Esta gente tiene una manera pensativa y lenta de hablar. A los creadores parlanchines que lo saben todo, entre comillas, simplemente se les da la razón, o al menos esa es la impresión que se llevan. El silencio sigue a tales conversaciones, entre comillas. Una vez pregunté a Henry Jansen qué era más difícil de criar, canarios o palomas. Su respuesta consistió en un momento de contemplación y una sonrisa. Luis dijo que ninguno era fácil. La segunda fecha memorable, 1919. El año de 1919 puede ser considerado la segunda fecha memorable en la estirpe de los Jansen y su historia. La guerra había terminado y un nuevo comienzo se hizo con las palomas. Fons y Franz eran unos muchachos en ese tiempo, lo suficiente para empezar a ganar un poco de dinero y ayudar a la familia con los niños que siguieron. La familia aumentó con 2 niñas,
Una habría de casarse con Tiet Seisen y la otra, que nunca se casó, se quedó a ayudar a las labores domésticas, primero con su madre, y cuando ésta murió se quedó sola. Irma se encargó de sus hermanos solteros hasta que llegó a bien entrados los 60. Irma llevó una extensa correspondencia acerca de las palomas. Ella era la que escribía las cartas. Las primeras palomas de la línea de los Janssen aparecieron en 1919. ¿De dónde provenían? Fue un soldado, un joven de 20 años, el primero que se involucró con las palomas para formar una línea. Él fue Gerard, quien unos pocos años después de la Guerra Mundial se las habilitó a obtener algunas de las líneas Stassard de Pierre de Knop de Anderlecht. El soldado Fons Janssen era un cobrador de impuestos. Posteriormente, él se puso el uniforme del servicio de aduanas, que era diferente del color gris de su uniforme de campaña que había llevado. Fue comisionado como oficial de aduanas en Bar-le-Hertog, en la frontera de Fon, Seulemans, en Berlar, quien no debe ser confundido con Edward de Warre, Seulemans. Este último, un fuerte competidor de la clase de Jeb van de Bosch, pero posterior. Tampoco debe ser confundido con Raymond Seulemans, de esta misma parte del país, de la villa de Kempik, de Govendov, y quien era un mundialmente famoso jugador de billar, pero no un criador de palomas. Sobrevivió con mucho a Defoe y de Warre, del mismo apellido. Creo que entre los Seulemans había también algunos cortadores de diamantes. Todos son artesanos muy hábiles, de acuerdo con el refrán: artesanía es maestría. Probablemente eran grandes bebedores de cerveza. Tener una gran sed para ser apagada por la cerveza no era raro entre los creadores de Kempik. Estoy mencionando todos estos detalles aparentemente sin relación en un intento de describir al mundo de los creadores. Generalmente son los creadores más sagaces los que ganan más dinero. La fiebre del oro. La segunda ocasión, en 1933, las palomas fueron compradas a Schottern de Herrenau, cerca de Herentals. En años posteriores, esta fue la resistencia del emperador del ciclismo Rick Van Looy, quien se convirtió en el sucesor de Van Steenbergen. Shooters era un destilador profesional y tenía una familia de aves fuertes que tenían la cualidad necesaria de tolerar la endogría. Este es criterio principal. De este material se obtuvo pronto una línea con la habilidad y diligencia de Henry Janssen y sus hijos. El año es ahora 1983. 28 años después que había escrito un artículo acerca de los Janssen que fue recibido con gran entusiasmo en Alemania, y 38 años desde que Charlie Van Loon y Edmond van der Flies de Barle Hertog me pidieron calificar algunas palomas en Arendon y Well Stady en presencia de Fons Janssen. Se me pidió seleccionar las mejores de estas, aparejarlas. En Assú o Hertog, no sé realmente dónde, porque la frontera franco-holandesa zigzagueaba entre el pueblo, vivía un hombre llamado Wouters, que se las arregló para cuidar las palomas de los Janssen y Horemans durante la guerra. Pude palpar estas palomas durante una visita que hice a su granja. Por medio de Jan van Geloven, del número 35 de la calle Sumatra en Tilburg, Holanda, pude conseguir llegar hasta donde estaban las aves, y creo que nos ayudó también Nouch Horsten, carnicero de Horsvelgue, cerca de San Anna Square, en Tilburg. Él hacía negocios con Jan, quien era hermano del famoso Piet van Geloven, creador eventual de palomas. Poco después, Jan se convertiría en agente de la NCB, Asociación de Granjeros Holandeses. Vivió hasta ver a su hijo convertirse en un hombre de negocios con un sólido capital de $1.000.000. Edmond van der Flies se parecía al guapo Dutch Quizmaster Ron Brandstetter.
Su negocio de carnicería estaba Barley Hertog. Él era belga. Su hermano, Soy, estaba en el negocio del ganado, en gran escala. Vendía miles de cabezas, mientras galanteaba con la hija de Gutters, antes mencionado. Posteriormente se casaron. Sus palomas fueron una cruza entre los Jansen y los Horemans y probaron ser una excelente combinación. Conocí a muchos creadores de palomas de Barley Hertog, Jean Berchur, León de Ruy, Emile de Jong y muchos otros que no creían que esas aves eran auténticas Horemans. Yo sí, no lo dudé ni por un segundo al momento de agarrarlas con mis manos. Llegué a comentar esto en un pequeño periódico de granjeros que fue publicado por uno de los miembros del consejo. Las palomas que sentí esa mañana invernal de domingo de enero del 45 en Weldy Stady eran en parte Horemans Jansen, una cruza entre los dos que era mucho mejor que cualquiera de las líneas originales. Por eso dije a Jan Jelovan, trata de agarrar tantas como puedas. Durante noviembre y diciembre no vi aves mejores que esas. Jan hizo lo que le sugerí y pocas veces un presentimiento se ha vuelto una certidumbre como la que traslució en Tilburg. El oficial de aduanas, Fons Jansen, y uno de sus colegas me pasaron por la frontera esa noche, lo que fue una tarea muy difícil. Nunca había visto a los aduaneros belgas revisar tan profundamente en busca de cigarros o tabaco belga durante el periodo de antes y después de la guerra. Después de eso se puso la situación peor. La moneda belga fue retirada, lo que significa que todos debían cambiar su efectivo por monedas y billetes. La nueva moneda no podía ser cambiada por moneda holandesa, que a su vez ya iba en camino de devaluarse. Los marcos alemanes habían perdido su valor para entonces. Solo las monedas de oro tenían valor real. Yo tenía 3 piezas de oro de 10 Wilder. Informé a Chef Omens que había logrado obtener Janssen cruzados de muy tipo. Esto despertó su curiosidad, pero no mostró un interés real. No estaba muy impresionado con el nombre. Esto tenía su explicación porque nosotros sabíamos de los Janssen de antes de la guerra y solo eran aves de distancia corta. En ese entonces el 80% de los belgas competían de Quibrian y Noyon a distancias parecidas, 75 a 150 millas, durante la estación de marzo y octubre. En la parte occidental del país, los lugares de suelta eran diferentes, pero las distancias eran parecidas. Arras, Bertuy, etc. El restante 20% que iban más allá de París no eran del todo deseables. Chef prefería aves de larga distancia de alguna línea más conocida y de esa manera arriesgar lo menos posible. Omens era un sinónimo de certidumbre. La vieja línea ya no existía en la nueva para cualquier tipo de competencia y confiaba en los resultados. Con esa convicción, Jeff Omens y Van Twin fueron a la unión, entre comillas, en Amberes. Van Twin rentó una villa en el Keushoek, en Mexen, no lejos del Old Barrel. En esta magnífica localidad, a algunos cientos de yardas de Ekerendonk, es decir, al este-noreste de la ciudad, un nuevo lote fue construido. Era un hermoso palacio nuevo para las palomas. Pocos conocedores dudaban del éxito. Ahora, después de tantos años, debo admitir que en mi rastreo de palomas por toda Bélgica debí de permanecer más cerca de casa. Las mejores estaban en el área de Turnhout. En los lotes grandes y bien conocidos las palomas eran caras y a nivel regional faltaba la calidad. Puse mucha atención en la manera de cómo Van Twin hacía las cosas y sabía que no había tiempo que perder. Lo que él empezaba un día tenía que estar terminado al siguiente. Van Twin era un pájaro inquieto. De acuerdo con el Janssen, no se podía comparar con De Brienne o Van Bruen, lo que ni a Chef nos importaba. Sedomens y Van Twin se convirtieron en grandes campeones gracias a mí
y a Chef, aunque este era muy tímido y no quería decir ni hacer nada prefiriendo permanecer ajeno, con palomas Horemans y Jansen. Posteriormente, cuando me mudé a Wilsbeck, en Flandes, su fama creció porque Seth trabajó a Héctor de Smets y a De Brien. Este era el tipo de campeones a imitar en competencias de larga distancia, fondo. Ciertamente que se convirtieron en grandes campeones, pero no tan grandes como Huskin Van Riel o los hermanos Manice. Considerando las posibilidades que teníamos, ahora me doy cuenta, en retrospectiva, que podrían haber sido mejores. En otras palabras, todo pudo haber sido mucho mejor. Yo debería haber obtenido más Janssen entonces. Mejores aves no habían existido antes, ni las ha habido después. En esa época empollaron Wonderbosch, Brogue, Latebosch 49, Vitesque 48, Blaue Van 51, 51 Van Chevan, Schonlig, Sorreados y Pizarras. En 1947 compré en contra de la fuerte oposición de Holmes y Van Twin a la madre de Wonderbosch, una paloma de antes de la guerra. Era una de las hijas del 36 Dicke Dwight, que a su vez era hermana completa del Oude Vitover del 33, creo. Estas dos aves, Oude Vitover y Late, cuyo nombre fue cambiado eventualmente a Rapé, eran en mi opinión la base de los Janssen de la preguerra. No creo que fueran mejores que las aves de años posteriores, tal como 26, perteneciente a Pi Vandenberg de Eindhoven, 46 de Piet Vervan de Druten, cerca de Clark de Russell, la pareja Vector y Wittepeneke, Zumban de Teinti. De los Clark, la mejor estirpe del Dr. Linsen jamás poseyó. Bidger y Blauer 20 de Albert van Kauwenberg de Bruselas y otros innumerables. Rode de los Bertel de Turou, Albert van der Flies puede haber tenido el mejor de los zorros entre comillas Janssen. Y obtuve uno en 1960 cuando Jeff Van den Broek aún podía ser considerado el campeón nacional de Bélgica. Esta ave fue a San Francisco y más de 300 de sus descendientes fueron ganadores por todo Estados Unidos. Chocolate, café, nuez y moneda sucia, los colores. Late ganó 61 premios, de los cuales 15 fueron primeros, la mayoría con minutos de ventaja. Eran palomas grandes y pesadas en una variedad de colores parduzco, gris. Había también un gris recesivo que tendía hacia el pizarra. Era más o menos del color de los Janssen actuales, con un color de 10 sucio, Dirt Dime, en los ojos, un poco de color nuez. Creo que los dos que debo mencionar eran más grandes, o si no al menos Dicke Dwight del 36 lo era. Ninguna de estas aves está completamente libre de la coccidiosis, una enfermedad que no es muy seria en los casos leves. Sin embargo, años después la coccidiosis se convirtió en epidemia y no era para reírse. En Holanda el mal fue conocido como la enfermedad belga. Era acompañada de movimientos acuosos de las tripas, un chorro con una fuerza como nunca se había visto, meando por el trasero, entre comillas, dijo Van Twin al respecto. Aún las aves viejas lanzaban chorros de agua clara, como los polluelos de 2 semanas, que aún no se podían sostener en sus patas. Julián Matix dijo, defecan en un chorro tan grande como una rueda de carretilla, como un león en su jaula y que alcanzaba 18 pies de largo. Doug Sareman, de Marco Carbones, comentó, cuando estoy en buena forma puedo orinar de aquí a Quiebrain, pero estoy seguro de no poder competir con estos pájaros. En 1949, un día que Chef Holmes y Martin Van Twin fueron a Lieja por un tarro, me fui en una Harley Divinos 1200 tras de Horsmith a Arendon a comprar una paloma a T.S. Heisen.